Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Estaré junto a Germán Marte desde el periódico El Día en esta conversación con el señor Rolando Ocampo. Rolando Ocampo es el director de la División de Estadísticas de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Como ustedes saben, tiene muchísimo prestigio esta entidad y los datos que nos da generalmente son un referente para nuestros países. También está Rosa Cañete, que es la directora de análisis de pobreza, desigualdad y cultura democrática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Muy buenos días para los dos. Buenos días. Gracias por estar esta mañana acá. Gracias a ti. Ayer ustedes estaban presentando un estudio que lo hicieron en conjunto. No sé si participa otra entidad, pero está claro que tanto la CEPAL como el Ministerio de Economía fueron responsables de ese estudio. Y es un estudio sobre desigualdad. Economía, Planificación y Desarrollo emitía una comunicación y yo vi todo lo que tenía, todos los datos, pero lo que más me llamó la atención es que al final de este estudio pareciera que estamos en una situación de mayor desigualdad de la que el país suponía hasta este momento. Así que podemos comenzar por ahí. Usted, que es jefe de estadísticas de la CEPAL, explicarnos un poco cuál ha sido el procedimiento de este estudio y los hallazgos que tiene. Muchas gracias, muy buenos días a todo el auditorio. La idea de esta presentación que en conjunto hicimos con CEPAL y con el World Inequality Lab de la Universidad de París, para mayor referencia, Piketty es una autoridad mundial en estos niveles de temas de desigualdad, y tienen una metodología en la cual incorporan algunos otros elementos y no solamente las encuestas nacionales de fuerzas de trabajo como la que se levanta aquí en República Dominicana. Lo que hace es incorpora, las encuestas no necesariamente captan el total de los ingresos de la población cuando se levantan, porque tienen un subregistro de las capas más altas, de los ricos y de las capas más bajas. Entonces lo que el modelo hace es que incorpora elementos como son los datos tributarios, el sistema de cuentas nacionales, y a partir de ahí hace ajustes para poder medir los niveles de desigualdad reales de la población. Es decir, cubre los espacios que no levanta la encuesta con registros administrativos. Y esto es una novedad que se ha venido produciendo en diferentes, y se ha venido haciendo en diferentes países de América Latina y el Caribe, ahora con República Dominicana. Bueno, Rosa, tú eres economista y estás muy familiarizada con las estadísticas nacionales, ha participado en muchísimos estudios que muestran los niveles de pobreza, de exclusión, de desigualdad en República Dominicana. ¿Podrías un poco decirnos de manera específica cuáles hallazgos aquí te sorprenden? ¿Qué es la novedad que tú encuentras ahora en este procedimiento? Bueno, el haber podido desarrollar esta metodología nos permite tener datos de las capas más altas de la sociedad. Esto eleva los niveles de desigualdad, como ha ocurrido en todos los países donde se ha aplicado, ¿no? Pasamos de un Gini de 0,43 a un Gini de 20 puntos superior. Explícale eso a la gente. Porque eso significa, por ejemplo, que la concentración del ingreso en las capas más altas es mucho mayor. El 1%, o sea, el resultado que nos da es que el 1% de la población en el país concentra el 30% del ingreso. El 1% concentra el 30% del ingreso. Mientras que, por ejemplo, el 10% más pobre del país tiene menos del 1% del ingreso. Para dar un dato redondo, digamos que se entienda mejor para la población, estamos hablando de que unas 100.000 personas, las 100.000 personas de mayores ingresos del país, tienen tanto ingreso como los 8 millones de personas más pobres del país. Eso nos está hablando de una desigualdad muy alta, abrumadora, y que preocupa mucho al gobierno dominicano. Por eso hemos desarrollado este estudio, porque sus hallazgos nos van a permitir desarrollar políticas públicas que fortalezcan las que ya se están desarrollando para enfrentar la desigualdad. Si enfrentamos la desigualdad podemos ganar todos y todas. Podemos ganar porque reducir la desigualdad impulsa el crecimiento económico, reduce la pobreza y también reduce la inseguridad, y por lo tanto se fortalece la democracia y la cohesión social.
y por eso estamos presentando los datos, pero también utilizándolos para un mejor diseño de políticas públicas. Señor Ocampo, usted, su país, perdone, de procedencia. Yo soy mexicano. Usted, mexicano, allá desde México. Ustedes tienen buen café, pero yo quiero brindarle un cafecito dominicano a usted. Con todo gusto. Sí, un café dominicano, tanto que, Kenia, bueno, gracias por traerles este cafecito a esta hora de la mañana. Yo quisiera preguntarle a usted, mire, nuestro país, por ejemplo, es un país que ha tenido unos índices altos de desarrollo. Hemos ido creciendo sostenidamente. Y bueno, el caso mexicano es un país parecido en cierto modo, esa estabilidad. Sin embargo, ese desarrollo no parece romper la brecha de la desigualdad en América Latina. No es un problema solo de República Dominicana. Desde la CEPAL, ¿cuáles son los factores que ustedes consideran propician esa situación y cuáles son las políticas que se deberían impulsar para un sistema de mayor equidad, de mayor justicia? Bueno, si bien soy mexicano, yo estoy en la sede en Santiago de Chile, sí, en la CEPAL. Efectivamente, nosotros hacemos una serie de estudios regionales en los cuales vamos midiendo los niveles de crecimiento, los niveles de pobreza, los niveles de pobreza extrema. Y ahora en este conjunto de países, en 10 países, más ahora República Dominicana, estamos haciendo este ejercicio para poder desagregar de una mejor manera y poder dar unos mejores datos sobre desigualdad en los países. Políticas públicas como las que, en primer lugar, lo que se requiere es tener datos certeros y datos viables y confiables en los cuales los países y los gobiernos puedan tener elementos para poder hacer la toma de decisiones, tomar decisiones. Y particularmente República Dominicana, el acuerdo que tuvimos cuando iniciamos todo este proyecto, pues fue poner en línea no solamente al Ministerio, a la Dirección General de Impuestos Internos y también al Banco Central para poder tener toda la información, poder producir esta desagregación del Gini, en la cual, pues bueno, nomás un poco por ponerle la definición para los televidentes, un índice de Gini va de 0 a 1, y cuando vale 0 es que todos somos iguales. Ajá. En términos de ingreso. Todos tenemos el mismo ingreso. Pero cuando se acerca a 1, entonces es el país más desigual porque todo se concentra en una sola persona. En nuestros países, los niveles, por ejemplo, ahora que tenemos el 0,64 en República Dominicana, pues nos habla de una desigualdad muy alta. No es tan alta como otros países. Por ejemplo, México tiene un índice de Gini ajustado con esta metodología de 0.73. México está adelante. Tiene más desigualdad. Sí, está adelante en desigualdad. Sí. Donde desigualdad es lo peor y estar adelante es ser más desiguales. Fueron 10 países, más República Dominicana. ¿Cuáles son esos otros países donde se ha aplicado la misma metodología? Esta metodología estuvo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Costa Rica y Ecuador y no recuerdo, México y El Salvador. Vamos a pasar con el periodista Germán Marte, un compañero nuestro. Él está en la sala de redacción del periódico El Día. Germán, vamos contigo. Gracias, Edith. Me gustaría preguntarle al señor Ocampo y a mi amiga Ati si las políticas o la política de subsidios que los gobiernos en América Latina, incluso la República Dominicana, han servido para algo, si acaso eso sirve para cambiar el modelo, para reducir esta desigualdad abismal que hay en la zona. Bueno, las políticas de subsidios tienen sus fines. Yo diría que durante el periodo de la pandemia de COVID-19, pues fueron fundamentales para intentar de contener los niveles de pobreza en los países. Es muy importante pues todos los apoyos que los países tuvieron que dar para
contener la pandemia. Recuerden que pues tuvimos paros de trabajo, cerraron las empresas, cerraron las ciudades, entonces sí tienen una vía bien acotada para poder apoyar a los países y por supuesto, en cuanto estén mejor focalizadas, pues mejor apoyo tienen para poder mejorar los niveles de pobreza y en ese sentido disminuir los niveles de desigualdad. Pero por otro lado, sí es cierto que durante las últimas 2 décadas, tanto en América Latina como en República Dominicana, se han dado periodos de bonanza, es decir, de alto crecimiento económico. Exacto. Y República Dominicana muy superior al promedio de la región. Esto ha hecho que la pobreza monetaria vaya disminuyendo, porque ha habido un aumento del ingreso promedio, y esto es bueno, digamos. Pero digamos que se desaprovechó bastante la oportunidad de poder enfrentar de manera más directa la desigualdad. Es decir, si crecíamos tanto, era un buen momento para impulsar reformas clave que atacaran de manera mucho más directa la desigualdad, que si bien se ha ido reduciendo, la reducción ha sido muy mínima. Y eso hace que los logros en la reducción de la pobreza no hayan sido ni suficientes ni sostenibles en el tiempo, porque no atacaron, digamos, los mecanismos que la generan, es decir, aquellos mecanismos que están detrás. Las políticas que son clave y que desde el gobierno estamos priorizando para poder hacer estos cambios son políticas primero redistributivas, es decir, mercado de trabajo. El mercado de trabajo hay que transformarlo si queremos reducir la desigualdad, necesitamos elevar los salarios. Este gobierno ha hecho un aumento de 20 salarios mínimos en los 2 años que lleva, o por ejemplo el proceso de regularización ahora de las trabajadoras domésticas, son políticas que vienen a reducir la desigualdad en el mercado de trabajo. Nos queda mucho más que hacer, digamos, eso no es, los datos que nos están mostrando nos dicen que las reformas tienen que ser muy superiores a esto, y es uno de los propósitos de este gobierno, empujar mayor formalización, empujar un aumento de los salarios reales, y esto es clave. Otra reforma clave es recaudar más del que más tiene, y esto también es una deuda histórica que tenemos en el país y que tendremos que abordar en los próximos años, hacer reformas tributarias. Y por supuesto hay que mejorar la calidad de los servicios públicos. No podemos seguir manteniendo unos servicios públicos que no tienen la suficiente calidad para la mayoría de la población, y esto también es una prioridad de este gobierno, expandir la cobertura en inicial, mejorar la calidad en educación y asegurar una mayor cobertura en salud, que también se ha empezado a hacer con un aseguramiento universal, con una reducción del copago, con un aumento de la cobertura del seguro de salud. Los retos son enormes. Queda muchísimo por hacer, pero digamos, eso es lo que está en la agenda y lo que nos muestra este informe, que deben ser prioritarios, que hay que abordar la desigualdad y no solo la pobreza. Bueno, el informe está disponible en la página del Ministerio. Escúchame, Edith, el proceso de privatización que se dio aquí desde los 90, 80 incluso, contribuyó a este aumento, a este ensanchamiento de la desigualdad. Es decir, se privatizó aquí el servicio de salud, se privatizó hasta la recogida de basura, se privatizó la electricidad, se privatizó la educación, todo. Esa ola neoliberal lo privatizó todo. ¿En qué medida eso contribuyó a esta desigualdad tan grande que hay en el continente? Bueno, en República Dominicana, digamos que los servicios públicos son todavía los que están cubriendo la mayoría de la población en educación y salud. El reto es mejorar la calidad de estos servicios y aumentar la cobertura, por ejemplo, en áreas como puede ser inicial, ¿no? Y eso es uno de los programas más fuertes que se están intentando empujar, pero el reto es mejorar la calidad de los servicios públicos. Luego hay otras áreas en las que definitivamente hay que mantener servicios básicos como es agua, es decir, y también hay un plan muy fuerte desde el Estado para asegurar que se extiende la cobertura de agua, ha habido un aumento de la inversión, es decir, definitivamente que los servicios universales de calidad y públicos son absolutamente esenciales
para reducir los niveles de desigualdad, no solo de ingresos, sino en otras capacidades, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario que tiene que ver con la transparencia. Es decir, nosotros en la parte, estos niveles de desigualdad en los países se miden a través de las encuestas en hogares. Sí. Y que, como lo comenté, tienden a tener subregistros en los más ricos. Sí, porque ahí no es tan fácil acceder. Porque ahí no es tan fácil acceder. Usted no puede ir a la casa de un rico, pim, pum, aquí estoy yo, ven, déme los datos, ¿qué es lo que usted quiere? Dígame cuánto usted tiene. Y por temas de muestreo, también temas estadísticos, pues no necesariamente salen seleccionadas. Ustedes fueron a impuestos internos, ahí sí está. Exacto. Entonces, la parte que es importante es que puedes, con este ejercicio, con la metodología del World Inequality Lab y nosotros en CEPAL, tuvimos la posibilidad de incorporar al modelo a aquellos que son los más ricos. Si no hubiéramos tenido esa apertura, no hubiéramos podido tener la disponibilidad. No se enteran. No nos enteramos. Entonces, yo sí quiero resaltar que estos ejercicios van hacia la modernidad, hacia tener mejores datos, a incorporar mejor los elementos estadísticos para la mejor toma de decisiones de los países. Eso es muy importante. Mire, nosotros tenemos que culminar esta entrevista, pero viniendo usted de la CEPAL, no me perdonaría preguntarle, digamos, por el contexto internacional económico o la proyección que tienen ustedes, si tienen alguna ya para el año que viene, desde la CEPAL. ¿Qué nos dicen? Porque veo, por ejemplo, para el Fondo Monetario Internacional estaba sugiriendo que podría haber un declive económico, sobre todo para Europa, y estaba marcando que los países presten mucha atención con la guerra y todo lo que está ocurriendo. Entonces, según los datos globales que ustedes están recibiendo, ¿cómo nos ven para el año próximo? Bueno, nosotros estamos, acabamos de publicar un estudio económico, publicamos reportes periódicos, y el estudio económico que acabamos de publicar, nosotros estamos estimando que para este año el crecimiento en República Dominicana sea de 5.3. Lo cual es muy, es comparado contra el promedio de América Latina y el Caribe, pues sí, es muy positivo, es casi el doble, pero y lo que estamos también previendo es que 2023 no va a ser un año tan benéfico, porque traemos todavía el rebote estadístico de la caída de 2019, de 2020 con la pandemia, y que vamos a tener estos niveles de crecimiento que van a disminuir en la región. Para República Dominicana lo que estamos estimando es para 2022 un 5.3 de crecimiento. Bueno, le agradecemos muchísimo que nos haya concedido la posibilidad de esta conversación. Usted que viene desde la CEPAL, que es un órgano en el que siempre la gente mira y se le respeta por el trabajo que hace. Gracias. Así que muchísimas gracias al señor Rolando Ocampo, es el director de estadística de la CEPAL. Y por supuesto alguien de la casa, Ati Cañete, la conocemos desde hace mucho tiempo. Ella es economista y ahora está trabajando directamente en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ministerio al que ustedes pueden entrar para que accedan. Sí, les invitamos a visitar la página y revisar todas las cifras del informe. Son datos inéditos en el país, ha sido un avance importantísimo la publicación de estos datos gracias al trabajo de la DGI y también del Banco Central. En el día de hoy vamos a estar conversando, vamos a tener encuentros tanto con el empresariado como en las universidades, en la UAS, como en la tarde en el Centro Montalvo, para socializar el informe con diferentes sectores. Queremos impulsar diálogos sobre la desigualdad. Entendemos que esto es una forma de fortalecer la democracia y asegurar que fortalecemos las políticas públicas para hacer que ese crecimiento económico que tiene el país lo distribuimos mejor, y así todos vamos a estar mejor. Muchas gracias, Cañete, por estar acá. Entren y vean, señores, los más ricos siempre supimos, tenían mucho más, los más pobres es totalmente inverso, pero ahí tiene números, cifras y estadísticas. Y como decía el señor Ocampo, con datos de la DGI, más claro todavía. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, les comenté que viví una experiencia caminando con una joven, Catherine. Ella es una madre de familia, abogada, trabaja en Proconsumidor. Ella es no vidente, perdió la vista desde muy niña y se traslada, hace 3 cambios. Motor, Guagua de la Onza y el Metro de Santo Domingo. Me dejé guiar por ella, esa experiencia
compartiéndolo hoy junto a Francina Hungría aquí en nuestros estudios para ver cómo les va a ellos en las calles nuestras. Regresamos de una vez. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.